tema de hoy, los apóstoles. Estamos en el tema de los ministerios, porque primero ocupamos varias reuniones en hablar del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Fruto, dones, ministerios. Y si algo es importante, pues es el fruto, porque el fruto es el amor. Y la Escritura incluso llega a decirnos que si tuviéramos los dones y no tuviéramos amor, pues no somos nada, ¿no? Entonces, lo más importante es el fruto. Pero por eso tomamos una reunión por cada uno de los aspectos del fruto, la paz, el gozo, la paciencia. Después tomamos una reunión por cada uno de los dones del Espíritu Santo. Y estamos ahora en el segundo tema de los ministerios. El primero que vimos, pues tenía que ver más con el carácter del ministro, que fue hablar de la humildad, de la obediencia, de la entrega a Dios, del amor por las ovejas, del no amor al dinero. Pero vamos a entrar también a la parte de los apóstoles el día de hoy. Y por ejemplo, en la página de Concilio de Comunidades, que es una página o que es un grupo que somos nosotros, ¿verdad? Donde no se exige que tengan que pertenecer a una R, ¿verdad? Porque pues muchos la tienen y alguna bastante grande, más nos rebasa en mucho, ¿no? Como la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia menonita, ¿verdad? Otros tienen su AR un poco más, grupo pequeño de iglesias como La Paloma, ¿no? Nuestro hermano David, y otros no tenemos AR, ¿verdad? Nuestro hermano Pedro sí tiene, ¿no? Da cobertura a algunas iglesias. Otros no tenemos, quizá más adelante, ¿no? Pero no es ningún requisito, sino más bien la comunión, la reflexión, el intercambio de opiniones para ir dilucidando la doctrina. Y como al principio lo comenté, la oración, como estuvimos al principio, la oración y ser amigos, ¿no? El comer juntos también. Después de la reunión, pues va a haber comida. Les hemos invitado a que podamos aportar 100 pesos por reunión para apoyar distintos gastos y el alimento, ¿no? Si alguien no trae hoy, porque por ejemplo Areli pues no sabía, ella está invitada de repente, puede comer. Pero sí, en un ratito, verá, antes de irnos, aportamos, ¿no? Lo importante también es que no digamos, no, yo no aporto, ¿verdad? Sino que todos lo hagamos. Pero bueno, volviendo al punto, en esa página subí algunas reflexiones sobre lo que es el apóstol y les puse un vínculo de un alumno de aquí de Maná, que fue Ernesto Jiménez. Terminó él ya hace algunos años aquí, sus 4 años de la carrera de Ciencias Bíblicas, y se fue a la Universidad Iberoamericana a hacer su maestría en teología y se graduó con la tesis Los apóstoles o el concepto del apostolado y las prácticas contemporáneas, ¿no? Es una tesis muy interesante. La primera parte nos habla, según el Nuevo Testamento, qué son los apóstoles, cuántos pasajes hablan de ese tema. La segunda parte nos habla del problema de los nuevos apóstoles y el dinero. Y lo interesante es que nos pone con nombres y apellidos, con bibliografía, muchos de los casos y de las afirmaciones de estos nuevos apóstoles, ¿no? La última parte es los apóstoles y las nuevas revelaciones. Insisto, lo interesante de esta tesis, que está allí en la página que les pongo, son los datos, porque él los cita de libros que ellos mismos escriben o de predicaciones que ellos mismos han dado, y ahí están las referencias, ¿no? Para que veamos con claridad cuáles son esas edades, esas doctrinas que se están enseñando. Pero es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque, por un lado, se habla, o en estas redes apostólicas se habla de la tercera reforma. Es como si cuando empieza la iglesia cristiana, luego Lutero, y luego como si estamos viviendo una nueva reforma, que es la reforma apostólica, ¿no? Y tiene un alcance muy grande porque muchísimas iglesias
que estaban solas, lo cual es cierto. Hace rato el hermano Pedro dijo, pues no debemos estar solos, y muchas veces al estar solos, de repente llega alguien y nos dice, únete a esta cobertura para que no estés solo y estés sujeto a un apóstol que te va a dar revelación, que te va a ayudar a que prosperes. Y entonces pues muchas iglesias se han unido, de tal forma que el movimiento apostólico ha crecido, no tanto por el evangelismo, sino por las iglesias o los miembros de iglesias que se han ido a las iglesias de la ola apostólica, ¿no? Por un lado tenemos ese problema. Por el otro lado, la mayoría de iglesias históricas considera que los apóstoles solo fueron para el primer siglo de nuestra era. La propia iglesia apostólica romana, católica, aunque se llama apostólica, no pretende que haya apóstoles a la manera del primer siglo, sino los sucedáneos de ellos, que son los obispos, ¿no? De ahí la iglesia luterana, presbiteriana, metodista, bautista, etcétera, diría, los apóstoles se acabaron en el primer siglo. Entonces, el solo hecho de hoy decir que hay un apóstol, pues les puede horrorizar, ¿no? Entonces tenemos estas dos posturas. O ya no hay apóstoles, o si hay apóstoles y son este nuevo movimiento que cada día se extiende más con todas las prácticas que conllevan, ¿no? Y bueno, pues esto lo digo para que veamos que es realmente un tema importante que nos concierne. Nosotros tuvimos relación algún tiempo con un apóstol en Guatemala, que también seguramente el hermano Pedro conoció, ¿verdad? Otoniel Ríos. Él decía que cada iglesia, cada pastor tener un apóstol, porque cada apóstol era como un sol, una estrella, y los demás eran planetas, ¿no? Y entonces un planeta que no estuviera girando alrededor de un sol, pues andaría errabundo por el espacio. Y con esta idea, muchos pastores prefieren decir, no, bueno, yo sí quisiera tener una referencia, una unión, participar de algún grupo, lo cual de alguna manera es necesario. Por eso mismo existen hasta las alianzas de pastores, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo es uno y no podemos andar solitarios, ¿no? Pero en este nuevo mover de apóstoles se ha despreciado mucho el pastorado. Sí, muchas citas de los apóstoles donde menosprecian y dicen, bueno, es que un pastor tiene una visión muy pequeña, tiene unas poquitas ovejas, pero en cambio un apóstol tiene una visión muy grande, tiene un campo de trabajo muy grande, tiene una unción diferente, tiene una nueva revelación. Y entonces, bueno, si esto es así, pues tendríamos que pensar si nosotros, nuestras iglesias, tendrían que estar unidas a un apóstol, ¿no? O viceversa. Si es cierto que ya no hay apóstoles desde el primer siglo, pues significaría que tendríamos que estar absolutamente en contra de todas estas cosas, ¿no? Pero, como siempre debemos hacer, ¿qué dice la Biblia, no? Y aquí es una parte o una actitud y una afirmación que debemos tener siempre. ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia es nuestra máxima norma de la fe. Si algo nos debe de caracterizar como iglesias, como grupo de pastores, como Museo de la Biblia, es la Biblia como máxima norma de la fe. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas porque en las iglesias históricas, y conste que hay varios hermanos que hemos pertenecido o pertenecemos a iglesias históricas, ¿no? Pero decimos, ya no hay apóstoles. Y curiosamente no hay un versículo en la Biblia que diga eso, ¿no? Entonces de entrada surge esa inquietud, o sea, sí vamos a basarnos en la Biblia, ok. Primer problema, no hay ningún pasaje en la Biblia que diga los apóstoles se restringieron a los 12 y ya no va a haber. Más bien parece lo contrario, al rato regresamos a eso, ¿no? Que otros apóstoles hubo además de los 12. En el otro lado, cuando los apóstoles nuevos están trayendo nuevas revelaciones, son muchos los que han afirmado
que esas revelaciones están además de la Biblia o en vez de la Biblia, o que quien no las entiende es porque no tiene la nueva revelación, y que los que están estudiando la Biblia a profundidad son como los escribas y los fariseos, que están llenos de la letra, pero que no pueden entender las predicaciones apostólicas porque, pues como no tienen revelación, pertenecen a la época pasada, ¿no? Pero Dios está haciendo cosas nuevas. Entonces, con estas sutilezas, con esta descalificación de que el que no los acepta, el que no acepta todas sus enseñanzas es porque no tiene revelación, con esa descalificación de que el que estudia la Biblia es una especie de fariseo, pues ya dejamos la puerta abierta para que cualquier revelación pueda venir, ¿no? Por ejemplo, se habla hoy de la diferencia entre logos y rema. Se dice que el logos es la revelación de Dios, que tenemos, por ejemplo, en la Biblia, pero que, palabra griega, logos, ¿verdad? Pero que la palabra griega rema significa una revelación personal, ¿sí? Entonces que en la práctica el rema siempre va quedando arriba del logos. ¿Por qué? Porque si Dios te dijo a ti esto de manera personal, entonces nadie te puede decir otra cosa, ¿no? Porque Dios te lo está revelando a ti. El problema es que toda la gente que afirma cosas a veces extravagantes, contradictorias, en contra de la Biblia, dice, Dios me lo reveló. Y esa es la gran pregunta. ¿Dios puede realmente decirnos, revelarnos algo que pueda estar en contra de su palabra? La respuesta es no. Y entonces en este año que estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, y el lema fundamental, el motor fundamental de la Reforma Protestante fue precisamente volver a la Biblia, ¿no? Entonces lo que hizo Lutero fue precisamente eso. La Biblia existía en la Edad Media, se copiaba. De alguna manera las historias de la Biblia se contaban. El problema es que la Biblia no ocupaba la máxima autoridad, sino a la par de la Biblia y en la práctica por encima de la Biblia estaba la tradición. Estaba el magisterio de la iglesia, estaban los concilios, estaba el Papa, ¿no? Y hasta las costumbres de la gente y la corrupción de la iglesia, como las indulgencias, las reliquias, los santos del purgatorio, o sea, cosas que no están en la Biblia, ¿no? ¿Qué fue lo importante de la Reforma? ¿Cuál fue el quid en el asunto de Lutero? Volver a poner la Biblia por encima de todo. Esto es lo que enfatizábamos precisamente en el Congreso, ¿verdad?, de la Iglesia Presbiteriana el fin de semana pasado. Entonces, yo me he encontrado a personas que dicen, bueno, es que la Biblia sí es la palabra de Dios, pero hasta donde esté bien traducida. Porque yo me he encontrado estos apóstoles con doctrinas raras y te dicen, no está bien traducido. Y curiosamente no son expertos ni en hebreo ni en griego, ¿verdad? Entonces es solo un pretexto. Otro apóstol decía, no, sí, lo que está en la Biblia, pero hay muchos libros perdidos. Además, cuando Jesús resucitó, se apareció 40 días a sus discípulos y les dijo muchas cosas que no están escritas, y esas son las que Dios me está revelando a mí. Entonces, con esta cuestión de que la Biblia no está bien traducida o no está bien traducida, o cosas se perdieron, o hay pasajes como los truenos del Apocalipsis que se le dicen al apóstol Juan, no escribas, ¿verdad? Esas cosas misteriosas son las que supuestamente se convierten en una puerta para justificar que traigamos nuevas revelaciones, ¿no? Entonces, del Dios me dijo, empieza a acostumbrar a su congregación a que Dios habla directamente con él. Que Dios habla es un hecho. Por supuesto que Dios habla. Precisamente otra vez en el postulado reformista de que todos somos sacerdotes, el sacerdocio universal, significa que Dios nos habla a todos, pero lo hace a través de la palabra santa que está en la Biblia, de la Sagrada Escritura. De que Dios habla, pero nos habla a todos, ¿no? Y todos tenemos que
escuchar la voz de Dios. De tal manera que la doctrina que se llamó de libre examen significa que yo no puedo aceptar ninguna cosa que yo no vea claramente en la Biblia, ¿no? Esto lo vivió Lutero en la Dieta de Worms, cuando todos los príncipes alemanes, el emperador Carlos V, los teólogos de la Inquisición, los teólogos que venían de Roma, los priores de los conventos, todos están allí para juzgarlo, ¿no? La idea del inquisidor es simplemente condenarlo, puesto que Roma ya había hablado que Lutero estaba condenado. Worms lo que tenía que hacer era confirmar esa excomunión y entregarlo a las llamas, ¿no? Entonces en ese momento Lutero dice, yo no puedo retractarme de nada que no me demuestren con la Biblia y la recta razón. Eso es lo que se llama la doctrina del libre examen. No que cada quien interprete la Biblia como quiera, sino que cada cristiano es libre y tiene el derecho y la responsabilidad de no aceptar como principio de fe ninguna cosa que él no vea claramente en las Escrituras. Entonces, de que Dios habla, pues habla, ¿no? Por eso estamos aquí. Por eso, esta cuestión de que Dios a una persona es a la que le habla, es la que siempre debemos poner bajo la lupa. Porque la carta de Pedro dice claramente en su segunda carta, ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, Dios no le habla a una persona para que solamente esa persona sea la que tenga la revelación y la única que sabe interpretar lo que Dios realmente dijo. Ninguna profecía es de interpretación privada, sino en plural, los santos hombres de Dios hablaron. Y la iglesia, que es la depositaria del Espíritu Santo, es la que aprende lo que el Espíritu Santo ha dicho. Por eso dice San Juan en su carta, ¿no? Ustedes tienen la unción del Santo, ustedes como iglesia, como comunidad. Y no tienen necesidad de que alguien los enseñe, porque ustedes tienen la unción, ¿no? Entonces, todos somos sacerdotes. Gracias a Dios hoy todos tenemos la Biblia. Todos tenemos la responsabilidad de leerla, de entenderla y sobre todo de no aceptar ninguna cosa que no esté en la Sagrada Escritura. Pero cuando en cada sermón yo digo, es que Dios me reveló, es que Dios me habló, es que Dios me habló por teléfono, no estoy exagerando, ¿verdad? Es que Cristo se me apareció y me explicó, entonces la gente se acostumbra a eso, ¿no? A él Dios le habla. La gente se acostumbra a eso y por otro lado, en las predicaciones siempre se deja ver un menosprecio por los seminarios, por la teología, por los que estudian, por los que son puro intelecto, pero nada de corazón. Entonces la gente ya se va formando en ese molde, ¿no? Menospreciar el estudio y el siervo es aquel a quien Dios le habla. Y entonces ya es posible que cualquier cosa se diga, que cualquier revelación, por descabellada que sea, se acepte. Porque para reforzarla además se dice, no dudes, porque tienes que tener fe. Como si lo contrario de la fe fuera la duda. Lo contrario de la fe no es la duda. La duda es importante para aprender. Es un proceso de aprendizaje. Lo contrario de la fe es la decisión de incredulidad, no la duda, ¿verdad? Dudar es algo que necesitamos para ser críticos, para saber si algo está o no está en la Biblia. Eso lo necesitamos. Pero si me dicen, no dudes, es más, no pienses, no te preguntes. A mí me decía un apóstol, ríndele a Dios tu intelecto, como diciendo, ya no pienses, tú nomás acepta lo que yo te digo, ¿no? Porque si tú te preguntas, además estás siendo rebelde. Y entonces hay un gran énfasis en la autoridad, ¿no? Dios me ha dado autoridad, yo soy su representante, su autoridad delegada, y si tú no te sujetas, Dios te va a maldecir. Literalmente, ¿eh? Cuando Jesús escoge 12, Jesús está simbolizando el pueblo del nuevo Israel, ¿no? Cómo el pacto de Dios continúa en un Israel nuevo, que es ahora la iglesia. Pero además de esos 12 apóstoles, Lucas 9 nos dice que envió 12, Lucas 10 nos dice, el Señor envió aún otros 70. Y como la palabra apóstol significa enviado, pues hubo más enviados que los 12, cuando menos hubo otros 70, ¿no? Luego,
La carta a los Efesios, en su capítulo 4, cuando habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, nos dice que cuando el Señor ascendió, dio dones a los hombres. Efectivamente, es después de la ascensión, cuando el Espíritu Santo baja y en la iglesia el Espíritu Santo empieza a llamar a los creyentes a diferentes tareas, ¿no? Así en Hechos capítulo 13, que es una cita fundamental para nosotros, la iglesia de Antioquía tiene reunidos a sus ancianos y esos ancianos reciben una indicación espiritual de que Bernabé y Pablo sean enviados a levantar nueva obra, a evangelizar lugares no evangelizados, ¿no? Entonces, en ese momento, los ancianos de Antioquía imponen las manos en reconocimiento de esta nueva tarea a Bernabé y Pablo y los envían. Y ya, precisamente, los capítulos 13 y 14 de Hechos nos narran cómo ellos van a diferentes ciudades, predican el evangelio e inician iglesias, ¿no? Y las tienen que abandonar por cuestiones de persecución fundamentalmente, pero ahí quedan las iglesias como unas nuevas comunidades. Entonces, Pablo y Bernabé, por supuesto, llamados apóstoles en el capítulo 14 de Hechos, son prueba de que hay más apóstoles, ¿no? Entonces, si solo hubiera 12, pues ¿cómo estaría? Además, Pablo y Bernabé ya no son 12. ¿Cuántos son? 14, ¿no? ¿Mande? Más los 70. Se dice, en Corinto había una inclinación de los hermanos, no, que yo soy de Pedro, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos. Tenemos ahí otro apóstol, ¿no? Apolos. Por ahí se habla de Andrónico y Junias como apóstoles insignes, en Romanos 16, ¿verdad? Si, esto es una suposición, ¿no? Mil gracias. Si cada instrumento que Dios usó para escribir el Nuevo Testamento hubiese tenido un llamado apostólico, como es muy probable que así parezca, pues tendríamos que incluir a Lucas, a Timoteo, a quien haya sido el autor de la carta a los Hebreos, al propio Marcos, porque además tanto Marcos como Lucas anduvieron con los apóstoles, ¿no? Yendo de un lugar a otro para predicar. Entonces, puesto que la Biblia dice que Dios, a través de Jesús, envió dones a los hombres cuando ascendió, y los 12 no son posteriores a la ascensión, sino anteriores, parece que no nos queda más que reconocer que la idea de que hay apóstoles en la Biblia está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Apocalipsis se dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Si solo hubiera habido 12, no había que probar nada, ¿no? ¿Eres Tomás o no eres Tomás? No, pues no, yo soy Pancho, ¿no? Pancho no era de los 12, entonces tú no eres apóstol, ¿verdad? Pero si dice, has probado a los que se dicen ser, pues es porque hay verdaderos. Si todos los que dicen ser fueran falsos, porque ya no hay necesidad de probar nada, ¿sí? Cuando yo necesito distinguir entre un billete falso y uno verdadero, pues es porque hay de esa denominación, ¿no? Entonces, digamos, concluyendo algo de lo que decíamos la reunión pasada, el Nuevo Testamento nunca afirma que los apóstoles se terminaron. Nos da suficientes ejemplos y pasajes y sobre todo la función que tienen, como, al igual que los dones del Espíritu, ¿no? Si los dones del Espíritu son las funciones que tiene cada parte del cuerpo y los dones ya no existieran, pues el cuerpo se quedaría ocioso, ya no podría trabajar, porque entonces no tiene ya funciones que hacer, ¿no? De la misma manera, si ya no hay ministerios, tendríamos que preguntarnos cómo trabajaría el cuerpo de Cristo. Yo creo que aquí es muy importante que definamos al apóstol, ¿no? Para redondear esto de si hay o no hay.
Porque si de entrada, con la palabra apóstol, yo me estoy imaginando un San Pedro, pero un San Pedro en el imaginario del pueblo, que lo ve sobre un nicho, pues voy a decir no hay, ¿verdad? Parece que esos apóstoles eran como santos, como muy especiales, y que bueno, pues seguramente ya están en el cielo intercediendo por los muertos y los vivos, ¿no? Bueno, entonces, el problema de ver a los apóstoles así, tiene del otro lado también el problema de que cuando alguien se dice apóstol y nuestra concepción es esa grandeza, entonces empezamos a ver en esa persona como una dignidad diferente. Como si la palabra apóstol conllevara otra dignidad, ¿no? Ah, no, si fulano es apóstol, es porque tiene un llamado más alto que cualquiera. Es porque es al que le debemos incluso pleitesía. Si no, busquen ustedes cualquier video del apóstol de la luz del mundo. Van a ver que a cada iglesia que llega lo llevan en silla gestatoria, ¿verdad? Y la gente se arrodilla y lo adora y grita. Y en su cumpleaños, que es en agosto, ¿no? Todas las iglesias y misiones que tienen por el mundo se reúnen en Guadalajara para el culto más importante de todo el año, el cumpleaños del apóstol, ¿no? Y yo he estado allí. Hay un terreno grandísimo donde cada iglesia que va pone una especie de puesto, de stand, con los regalos que le han traído al apóstol, ¿no? Entonces está el puesto de España, el puesto de Guatemala, y todos con todos los regalos que son para el apóstol. Y en muchas coberturas, igualmente, va a venir el apóstol. Hay que prepararnos, hay que prepararle un banquete, hay que prepararle un carro, hay que prepararle una buena ofrenda, porque si no llegamos a una ofrenda, literal, si no llegamos a una ofrenda mayor a tanto, nos va a caer maldición, ¿no? Una vez me habló una persona que en cuanto vendíamos la Biblia de Gutenberg, porque se la querían dar de regalo al apóstol Carlos Quiroa, ¿no? Entonces, esta idea de que el apóstol es un ser non plus ultra, alguien que tiene una dignidad muy por encima de cualquiera. Es la misma idea católica de distinguir entre el creyente común y corriente y los santos. Entre yo, que soy un feligrés cualquiera, y San Pedro o San Pablo, ¿no? Entonces, luego se predica, ¿no? El gran apóstol Pablo. Pues sí, nos vamos trayendo esa herencia de pensar que si hablamos de apóstoles, estamos hablando de una especie de gente diferente. Pero miren, en la Biblia, y precisamente en el Nuevo Testamento, todos somos iguales. Todos somos sacerdotes, ¿no? Jesús dejó muy claro que si alguien quería ser el primero, debía ser el servidor, y que entre las naciones los gobernantes eran servidos, pero que nosotros estábamos para servir. Entonces la idea de que todos somos sacerdotes, de que todos somos hermanos, hace que nadie tenga una dignidad por sobre los otros, ¿no? De tal forma que cuando a veces se dice, es que en tal lugar va a estar la unción, porque viene el apóstol fulano, el profeta perengano, y va a traer una unción fresca. Uno dice, para empezar, ¿qué es la unción, no? Si cuando cosificamos a la unción olvidamos que es una relación con el Espíritu Santo, ya estamos mal. Pero ¿por qué decimos que perenganito trae la unción? ¿No es el mismo Espíritu Santo el que vive en cada uno de nosotros? O sea, ¿el Espíritu Santo que trae el apóstol fulano es diferente al que tengo yo? Es el mismo derramamiento. Es el mismo Espíritu, ¿no? El nuevo pacto es, y yo derramaré mi Espíritu sobre
toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, las siervas, ¿no? Todos. Entonces, la igualdad se pierde y el Apocalipsis nos dice, tú aborreces a los nicolaítas, elogia a Jesús, a la iglesia de Éfeso, ¿no? Tú aborreces a los nicolaítas, a los cuales yo también aborrezco, ¿no? ¿Qué son los nicolaítas? Las raíces de la palabra griega son los que se ponen sobre el pueblo. Laos, pueblo, y Nikos, estar encima de. Entonces, cuando la iglesia empieza a crear jerarquías, el término también es griego, ¿no? Hieron santos y arge poderes. Cuando la iglesia empieza a crear poderes santos, jerarquías, nicolaitas, Jesús dice, eso yo lo aborrezco. Cuando la iglesia de Pérgamo, si es que simboliza alguna etapa histórica, como se ha propuesto, cuando precisamente la iglesia en la que el obispado se vuelve monárquico y va evolucionando hasta llegar a un papado, entonces Jesús acusa a la iglesia de Pérgamo y le dice, tú tienes a los nicolaitas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apóstoles, por un lado estamos diciendo que en la Biblia no hay ningún pasaje que diga que ya no existe. Pero por otro lado estamos dejando claro que los apóstoles no son jerarquías, no son dignidades especiales, no son aquellos que tienen en exclusiva la unción. Y mucho menos cuando se manipula esto, por ejemplo, para decir que en un estudio de televisión está la unción, ¿no? De un canal de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Entonces ahí se dice, en este momento la unción está en el foro. Y Dios quiere bendecirlos. Nos acaba de dar una palabra de que se van a cancelar las deudas, de que todo va a ser un derramamiento de riqueza, ¿verdad? De que las zanahorias que usted cultiva van a ser el tamaño de un brazo. Ah, ¿usted quiere participar en eso? Para poder participar, tiene que sembrar, tiene que hacer un pacto con Dios. Y nos tiene que mandar su ofrenda, porque aquí está la unción. Si usted quiere participar de estas profecías, de estas promesas, tiene que mandar su dinero. Entonces, además de que estamos vendiendo indulgencias del siglo XXI, ¿no? Estamos limitando la unción a una persona, a un lugar, a un momento. Y resulta que todos los demás no la tenemos. Y si queremos esas bendiciones, pues las tenemos que conseguir a través del dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es terrible. Entonces, al definir qué es un apóstol, no es alguien superior a los hermanos. Cuando Pedro se dirige a los pastores, les dice, yo anciano, como ustedes, por ejemplo, ¿no? Anciano. Cuando Juan habla, se presenta como hermano. Yo, Juan, vuestro hermano, ¿verdad? No es que yo llego y tengo que darme un título. De hecho, el título, como veremos, es lo de menos. A lo largo de la historia de la iglesia siempre ha habido apóstoles, aunque no hayan tenido título. Parte del problema contemporáneo es que el título ha traído aparejado otro concepto muy parecido al de el obispo católico. Ahorita regresaríamos a eso. ¿Qué sería entonces un apóstol? Un apóstol no es más que un anciano. La palabra anciano significa maduro, ¿sí? En griego, presbítero. No hay diferencia bíblica entre un anciano y un presbítero. ¿Sí? La diferencia es de idioma, nada más, ¿sí? Entonces, un apóstol es en primer lugar un anciano, es decir, un hermano que maduró en el fruto del Espíritu Santo y en el manejo de las Escrituras. Y que por tanto, en su iglesia local, tenía la tarea pastoral. Eso es lo primero, ¿no? Porque cuando Hechos 13 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía estaban los profetas y maestros, nos da la lista de esos mismos 5 ancianos mencionados allí, es de donde van a salir 2. 2 que primero fueron ancianos, fueron pastores. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, hablando
pueblo de Dios. ¿Sí? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocen. Bueno, ahorita que escuchaba a nuestra hermana que está en la traducción de la palabra, hemos convivido con algunas comunidades, los menonitas, como nuestra Romana, en Puebla, en la sierra, en la zona norte de Puebla, y nos hemos encontrado con comunidades muy cerradas, donde no tienen ni siquiera un diccionario, y lo único que tienen es la palabra. Y conforme la han escudriñado durante años, pues tú ves su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar, de ser, como creyentes. Y pues nada que ver con lo que mencionan, ¿no? Las nuevas revelaciones. Cuando llega la televisión allá, pues sí les impacta de cierta manera, ¿no? Y desgraciadamente eso a veces, no siempre, los envuelve cuando no analizan, cuando no escuchan bien lo que les están transmitiendo por esos medios. Y desgraciadamente a veces sí se envuelve mucha gente. Pero hay otros que no. He conocido comunidades, iglesias muy aisladas, que pues en su convivir, en su proceder como creyentes, pues la verdad muchos envidiaríamos de veras cómo se manejan íntegramente, con un corazón puro, con una visión también, pues quizá no como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero por lo menos de compartir, de evangelizar, de irradiar lo que hay en ellos, pues sí es muy grande, claro, limitado a su entorno, pero pues sí lo hacen dentro de sus comunidades, con sus pueblos circunvecinos, ¿no? Cuando veo esta palabra digo, Señor, pues gracias, porque pues no estamos supeditados a ningún título, como dices, mucho menos a una R, y nada por el estilo, no sabemos que todo eso es secular, ¿no? Y que realmente cuando Dios nos da entendimiento, pues entendemos que pues no es ni siquiera la denominación, sino más bien que el Señor nos va revelando y el Señor nos va dando lo que realmente Él anhela y desea para nosotros, ¿no? Como seres humanos y ahora como parte de su pueblo. Efectivamente, ¿sí soy yo? Sí. ¿Sí? Efectivamente, los que tenemos muchos años en el Evangelio, yo creo que de las cosas que estamos sorprendidos es en qué poquito tiempo cambió todo, ¿no? La iglesia se metió en otras doctrinas, otras formas, otras músicas. ¿Qué pasó? Muy parecido a lo que pasó en el mundo, ¿no? Cuando vemos todos estos cambios en la moral, que no nos hubiéramos imaginado cuando éramos niños. Igual en la iglesia, cuando éramos niños no se hubiéramos imaginado que en pocos años iba a haber todas estas cosas extrañas, ¿no? Hermano Salomón. Escuchándolo, el asunto de estos hombres que se proclaman o han permitido estos nombramientos de apóstoles, lo considero en base a lo que dice la Escritura, que para mí es una forma de idolatría moderna, ¿sí? Puesto que cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio, antes de que cayera el Espíritu Santo sobre la gente que estaba allí, Cornelio se inclinó ante Pedro y Pedro lo detuvo, le dijo, soy hombre igual que tú, somos iguales. Entonces creo que con respecto a los pastores, a los ancianos, todo esto lo vivimos. ¿Sí? ¿Sí? Y muchas veces no paramos porque nos agarran al pastor, al anciano, al que está al frente, ¿sí? La organización, reconocimientos, y no paramos en su momento a los creyentes para decir, no soy igual que tú, soy uno más. Nada más cumpliendo para lo que el Señor me llamó, ¿sí? De guiarles, de enseñarles. Claro. Entonces creo que para mí es una forma de idolatría física en su momento, cuando le rendimos
le decía, hacemos personalidades del mismo hombre y estamos poniéndonos en el lugar que le corresponde nada más a Dios. Sí, ya sea con cualquier título, ¿no? Profeta, apóstol, pastor, siervo de Dios, ¿no? Solo aclarar, aunque lo vamos a ver, ya no sé si nos va a dar tiempo, porque como están viendo el tema es sumamente amplio. Sí necesitamos ministerios, pero la palabra ministerio viene de la raíz servicio. Entonces un maestro, un pastor, un apóstol, un evangelista es un servidor que tiene una tarea especial, pero no una dignidad diferente. Solo en ese sentido todos seguimos siendo siempre iguales, siempre hermanos, siempre hijos de Dios, siempre el Espíritu Santo está en cada creyente y lo gobierna en la medida que el creyente se entrega, no por el título, no por el cargo, sino porque nos entreguemos a Él, ¿no? Ahora, como somos un cuerpo, es necesario que unos y otros nos sirvamos, que de los ancianos, es decir, los más maduros, ayuden a los nuevos, a los que comienzan, a los que no conocen la palabra. Pero eso no nos hace ni mejores, ni superiores, ni con esa dignidad, ¿verdad? Hermano Pedro. Esta primera parte, entiendo que al final se concluye que sí hay apóstol. Pero valdría la pena hacer algunas referencias, porque la posición de las iglesias históricas, yo me quedaría con esa. Porque tiene que ver mucho con, es como por ejemplo hablar de profetas. Si hay profetas hoy, si vamos a esas dos posiciones y hacer esas diferencias, se debe de entender que el profeta de oficio tuvo una culminación. El profeta del Antiguo Testamento, el profeta llevaba ese trabajo, terminó, culminó. Para el Nuevo Testamento es otra visión, otro trabajo, otras actividades. No en ese, sí dice el Señor, de hecho es una frase exclusiva de ellos. Esto es para poder concluir, para poder esta primera parte. Creo que algo que ayuda mucho es el contexto histórico, porque el contexto histórico nos habla después de Juan, que fue el último apóstol. Ni sus discípulos, ni los orígenes, ni Pedro, ningún otro hombre se autonombró apóstol. No se dio el título de apóstol. No encontramos otra referencia con ese título. Por eso a mí sí me gustaría, bueno, yo lo he venido trabajando en mis propias investigaciones, conclusiones, que la posición de la iglesia histórica creo que para mi punto de vista es la más adecuada, la más sana, poder erradicar esa función. Ahora, si se acepta el apostolado como una función en la etimología que es guiado, pues obviamente todos somos apóstoles, todos somos guiados en una misión, pero sí, bueno, como recalcando que sí, en mi opinión, sí se pudiese definir que el apóstol como la función apostólica que desarrollaba apóstol del Cordero, en mi punto de vista ya no hay apóstol. Tiene mucho que rescatarse de la postura tradicional, ¿no? Pero tiene algunas limitantes. Por ejemplo, reducir el número de apóstoles a 12 es imposible de acuerdo con el propio Nuevo Testamento. Sí, no sé. El punto es, el contexto histórico nos puede ayudar un poco. Porque ¿cómo interpretaban los discípulos de los apóstoles lo que hoy nosotros tratamos de interpretar? Uno de ellos tiene esos problemas porque dan por entendido la palabra apóstol como guiado. Exactamente. Por eso estamos tratando de definirlo, ¿no? Un apóstol es un anciano a quien los otros ancianos le envían a llevar el evangelio, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido nos quedaría ver cómo Pablo y Bernabé trabajaron. Ellos son paradigmáticos en la medida en que no pertenecieron a los 12 y por eso nos dan mucha luz de las tareas apostólicas de los que no son de los 12,
Igualmente porque, como ya dijimos, fueron enviados tras la ascensión. Digamos, en un sentido más estricto, son apóstoles del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Entonces es directamente el Espíritu Santo el que los aparta y los envía. Y luego dice, y ellos guiados por el Espíritu Santo fueron a Salamina y tal, ¿no? Entonces por eso creo que son paradigmáticos. La tradición nos dice que Juan fue el último que murió de los 12. Es probable, no lo sabemos, porque ni siquiera tenemos certeza de quién puede haber sido el autor del Apocalipsis o de las cartas que llamamos de Juan, ¿verdad? Lo que es cierto es que para los siglos segundo y tercero, la Iglesia ya no usaba prácticamente el término apóstoles. Y, sin embargo, no es del todo concluyente en la medida en que la etapa de la patrística, siglo II al V, iba apartándose ya del modelo del Nuevo Testamento. Por un lado, la patrística trajo mucha luz a la teología, porque la tuvo que repensar y explicar a un mundo nuevo al que llegaba el Evangelio, ¿no? Y defenderla ante las persecuciones. Pero por otro lado, la época de la patrística es también en la conversión del obispado en obispado monárquico. O sea, hay muchísimas cosas aquí que nos detienen. Tenemos que regresar. Por ejemplo, la palabra obispo en el Nuevo Testamento es equivalente de anciano. No significa nada más que supervisor, pero se aplica a los ancianos. Especialmente Hechos capítulo 20 nos da esta luz, cuando Pablo, llamando a los ancianos de Éfeso, se despide de ellos diciéndoles que el Señor los ha puesto por obispos, ¿no? Entonces los ancianos son los supervisores. ¿Supervisores de qué? Ahí mismo dice, de la grey que él compró con su propia sangre, por tanto tener cuidado del rebaño. Entonces ahí se ve con claridad que el anciano es un pastor en la medida en que cuida las ovejas y por tanto es un supervisor. Entonces el problema se da a principios del siglo II, ya lo encontramos en la primera carta de Clemente de Roma, la idea de que en cada iglesia que había un grupo de obispos, se empieza a distinguir a los ancianos de uno que se llame obispo. Ya estamos fuera del Nuevo Testamento. Entonces, el siglo II es útil, pero no es categórico en el orden del Nuevo Testamento porque empieza a perderlo, ¿no? Entonces, de allí el obispo ya no fue solamente el pastor de los ancianos, sino que como las iglesias eran de ciudades y a veces de villas y campos cercanos, el obispo empieza a convertirse en una especie de autoridad para una región, lo que se llamará posteriormente una diócesis. Con las complicaciones de las herejías, cuando vienen las primeras embates de las herejías, algunos escritores consideran, como el propio Clemente, que la salvaguarda para las ovejas, si no quieren ser llevadas a la herejía, es someterse al obispo. Lo cual está bien, ¿no? En el sentido es como si yo le dijera, hermanos de la iglesia, si ustedes no quieren ser arrastrados por los testigos, por los judaizantes, sométanse a su pastor. Estaría bien, ¿verdad? Claro, no es la mejor solución. La mejor solución hubiera sido el colegio de ancianos y la educación teológica, ¿verdad? Pero cuando se puso al obispo como el garante de la doctrina correcta y como el pastor de los pastores de una región, es donde aparece lo que acabo de nombrar como el obispado monárquico. De tal manera que hasta la fecha existe. Decía yo, para la Iglesia Católica, el equivalente de un apóstol es el obispo. Por eso uno de los 7 sacramentos, el sacramento de la confirmación, ¿no? y el sacramento del orden sacerdotal, son 2 sacramentos que solo el obispo puede dar. Porque el sacramento de la confirmación pretende ser el equivalente de Hechos capítulo 8,
donde Pedro y Juan llegaron a orar por los samaritanos y les impartieron el Espíritu Santo. Los samaritanos ya estaban bautizados, ¿no? Cualquier sacerdote bautiza. Pero solo Pedro y Juan impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, el sacramento de la confirmación, ¿qué es eso? Solo lo puede impartir el obispo. Por otro lado, donde está el obispo es una catedral. No cualquier iglesia es una catedral. ¿Qué es una catedral? Donde está la cátedra, es decir, la silla de la doctrina. ¿Quién es el que puede dar la silla a la doctrina? Solamente el obispo. Pero acuérdense que el obispo es el equivalente del apóstol. El otro sacramento es el del orden sacerdotal. ¿Quién es el que puede nombrar sacerdotes? Solo el obispo. Entonces, cuando solo el apóstol puede nombrar pastores, cuando solo el apóstol puede tener la doctrina correcta, cuando solo el apóstol es el que tiene la unción, ya nos regresamos al obispado monárquico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el obispado se distorsionó. Yo decía que continuó siempre habiendo apóstoles en este sentido. Personas que abrieran campos donde no había evangelio. Simplemente después de eso vino la evangelización de las Galias, de Bretaña, de Alemania, de todo el mundo, ¿no? Aparte, los apóstoles iban a las iglesias ya formadas, ya sea por ellos o por otros, para fortalecer el ánimo de los discípulos y la doctrina. Y entonces, en ese sentido, también siempre ha habido personajes en la historia de la iglesia cristiana, como Calvino llamó a Lutero, un apóstol, ¿verdad? Como podríamos decir fue Pedro Baldo. Imagínense, Pedro Baldo al volver a las escrituras y pedir una traducción de ellas y dedicarse a ir con sus amigos de dos en dos a predicar por todos los pueblos y lograr la conversión de 300,000 gentes. Díganme si no es un apóstol. Nadie le llama apóstol Pedro Baldo, pero no importa que no tenga el título, que no tenga el nombre. Juan Hus es un apóstol, Pedro Baldo es un apóstol, Montano es un apóstol, Donato es un apóstol. O sea, tendríamos que ir a lo largo de toda la historia de la iglesia para ver cuántos hombres fueron usados para evangelizar regiones, martirizados por ello, y para fortalecer a las iglesias, propio John Wesley, ¿no? Entonces, eso significaría que si entendemos bien la función, el apóstol como un enviado, como correctamente dice el hermano Pedro, la función de abrir obra donde no hay, no la de traerme a los hermanos de otras iglesias, de abrir obra donde no hay, y de fortalecer a las iglesias en el amor por el cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Porque a diferencia de un apóstol de los que estamos hablando, es que hermano, tú quieres bendición, te tienes que venir a mi cobertura, y por supuesto que eso te cuesta tanto. En vez de eso, a la iglesia que nos inviten tenemos que ir, sin preguntar siquiera si nos van a dar ofrenda, ¿no? Y ir y llevar la palabra sin sacar a la gente de allí, ¿no? ¿Verdad? O sea, esa es nuestra tarea. Nos invitó el hermano Hugo, ¿no? A su iglesia presbiteriana. ¿Cuánto le cobramos, hermano? Nada, ¿verdad? ¿A cuántos sacamos de allá para que se vengan con nosotros? O sea, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ir a las iglesias a fortalecer, a dar la palabra, porque son parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, no se trata de hacer una nueva denominación, que yo digo, no es denominación, no es religión, es cobertura apostólica. En la práctica, es una nueva denominación bastante sectaria, porque estoy dejando fuera a todas las demás, a las que además acuso de no tener la visión, la unción, la madurez, sino que estar en el viejo odre, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente la postura histórica es muy saludable, creo que ha sido muy saludable a lo largo del tiempo. Quizás solo tengamos que complementarla reconociendo que esa función que que Pablo y Bernabé realizaron, la han realizado muchos hombres a lo largo de la historia de la iglesia, y que hoy no deja de ser necesaria. No deja de ser necesaria. Por ejemplo, y perdón que ponga a la iglesia presbiteriana, tiene una gran ventaja la presbiteriana, se gobierna por ancianos, pero tiene una desventaja,
no tiene apóstoles en este sentido, de los que van de iglesia en iglesia fortaleciendo a las congregaciones. Y como me invitan muy seguido a varias, he encontrado algunas muy decaídas, muy frías, muy casi muertas, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Falta que alguien vaya y las visite y las levante, ¿verdad? Pero no siempre, más bien nunca tiene que ir un apóstol. En la Biblia siempre encontramos, y desde la orden de Jesús, los envió de 2 en 2, de 2 en 2, mínimo. Porque si no, Pablo, Silas y Timoteo, ya son 3. Pablo, Bernabé, Judas y Juan Marcos, ya son 4. Y después Lucas, ya son 5. Precisamente para que no caigamos en eso de el apóstol, porque ese epíteto con el artículo definido, el apóstol, solo puede ser Cristo, ¿no? Si nosotros llegamos a tener esa tarea de ir a formar congregaciones nuevas o de ir a fortalecer congregaciones existentes, no debemos de ir solos, sino cuando menos de 2 en 2. Así fueron los valdenses, hasta los cátaros, ¿no? De 2 en 2. Porque si no, alguien se empieza a convertir en la cabeza, ¿no? Y lo que decía el hermano Salomón, ¿verdad? Se empieza a idolatrar porque él es el bueno, ¿no? Entonces, bueno, si definimos un apóstol como su etimología lo indica, es un enviado. Hermano Armando, algo iba a decir. Ya se le olvidó, bueno. En el sentido de lo que es la escritura de los pueblos que por falta de ignorancia, Por falta de sabiduría. por falta de conocimiento. Sí. Esa ignorancia es la que debe hacer mención. Hace rato mencionabas acerca de las iglesias, como por ejemplo la LASI. ¿Qué tanta culpa hay por parte del apóstol que se señorea por la ignorancia del pueblo? ¿Qué trata el pueblo por su ignorancia? Sí, muy buena apreciación. Miren, el problema de las falsas doctrinas siempre es doble. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces, si yo como apóstol empiezo a hablarte de que Dios quiere que tú seas rico y que para ser rico tienes que sembrar y si quieres cosechar mucho tienes que sembrar mucho, entonces pues, da. Y tú caes en ese engaño, es porque en tu corazón. Entonces no eres inocente. No es el que es llevado de las herejías no es del todo inocente, ¿verdad? Hermano Omar iba a decir algo, ¿no? Sí, bueno, aquí, de acuerdo a la plática, en la exposición que ha hecho, podemos concluir que los 5 ministerios que fueron instituidos en el Nuevo Testamento son vigentes. Son vigentes porque la palabra de Dios fue y será por los siglos de los siglos. Esta institución pues, fue para el crecimiento de su iglesia, ¿verdad? Aquí la situación que estamos viviendo es que hay desviación, ¿sí? Que hay una mala posición, que hay un mal comportamiento. Y no nada más de los apóstoles, bueno, tenemos apóstoles, ¿verdad? Hablaremos en los temas de los ministerios, de los apóstoles, es desde el mismo que las relaciones de comportamiento no es atacar la enfermedad de algunos, porque nosotros, algunos casos, y donde la Biblia son apóstoles, y de verdad están comportándose como tales y trabajando como tal, ¿verdad? Organizando y haciendo crecer a la iglesia. Sí, yo he conocido hermanos, valga la paradoja, poco conocidos, que andan allá en la sierra y han levantado 20, 30, 40 iglesias. ¿Qué son ellos? Ni más ni menos que apóstoles, ¿no? Y no se dan el título, ¿verdad? Pero son apóstoles. Si se hiciera quizás de la manera correcta, miren, ¿cuál es nuestro gran desafío? El de Apocalipsis. ¿Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? O sea, ¿cuál es nuestra tarea? Probar a los que se dicen ser apóstoles. Y si no lo son, pues sin temor ninguno, hay que hacerlos a un lado o hasta denunciarlos. Y si lo son, bueno, empezar a trabajar en unidad. ¿En qué sentido, no? Nuestras iglesias, quizá la mayoría sean pequeñas,
pero tenemos que llegar a un cierto crecimiento donde pensemos en misiones y escojamos con la dirección de Dios 2 hermanos maduros cuando menos para enviarlos. Perdón, Y entonces, ¿qué estaremos ahí no es haciendo? tanto pensar en hacer misiones, ¿no? Yo creo que Dios te va abriendo las puertas solo, porque digo, el estar ya como que proyectándome a qué quiero, cuál es mi visión, pues, sino ya caes en la realidad. Yo creo que Dios te va abriendo las puertas. Digo, como el derecho al digo, ¿no? Y claro, tú ves en la necesidad de, como dices, que es la doctrina para el mundo. Claro, miren, 2 cosas en esto de hacer misiones. Una, distingamos a algún misionero en el sentido moderno de un concepto bíblico de apóstol. Porque en el sentido moderno de misionero a veces se envía a un hermano inmaduro. A ver, jóvenes que quieran ir a otro país porque hay mucha necesidad. Ah, no, pues otro país, pues yo quiero. Y ya, con un curso de 3 meses y vámonos, ¿no? Y consíguete tu familia y amigos que te sostengan, porque nosotros nomás te mandamos, pero no te... Entonces, el otro pobre lo mandan así a la guerra, cuando en su propia iglesia él nunca llegó a ser un anciano. Cuando en su propio vecindario él no ha ganado a nadie para Cristo, pero pues ya está en China, ¿verdad? Entonces, no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que ha sido un anciano, que ha tenido fruto, y que el Espíritu Santo es el que ha indicado que debe ser enviado. Segunda cosa, cuando enviamos a alguien, esa iglesia que se abre no es nuestra. No debemos decir, Comunidad Apostólica y sus sucursales, que hoy se acostumbra a la franquicia. ¿Tú quieres recibir más ofrendas? La franquicia de Calle Luna, la franquicia de Maldonado, ¿verdad? Y entonces ya la gente ve el nombre y pues ya se va para allá y empieza... ¿Y la de Maná no se puede? La de Maná, ¿verdad? Sí podemos abrir sucursales del museo, como galerías, como cursos, pero no de iglesia, porque ya son muchos temas. Después, las iglesias son independientes. Las iglesias son locales, se gobiernan por sus ancianos. Esa es una cosa buena del calvinismo, ¿no? Siempre entendió que las iglesias son independientes y se gobiernan por sus ancianos, ¿verdad? Perdón, hermano. Bueno, algo que decían de los apóstoles y que llegó la iglesia a tomarlo. Dice Proverbio que lo gobierna para hermanos o la solución o la mano de Jesús. Se fue lo que cayó. Y que eran los apóstoles, dice, si son buenos, que al final de cuentas es lo que nos lleva la palabra. Así es. Fabi. Bueno, yo he hecho observaciones, me dedico a la investigación de sectas y herejías. Ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, mis observaciones he visto que hay iglesias donde un profeta llega y empieza a decir, tú eres apóstol, ¿no? Dios me ha dicho que veo en ti un gran apóstol. Y él empieza a lavar el cerebro a estas personas, diciendo que tú conoces la vida de ellos, ¿no? Porque tú estás aquí en la iglesia, y dices, ay, caray, mi tío, ¿no? Dices que es apóstol, si mi tío, pues, es así, asado y asado, ¿no? Entonces, ellos empiezan a creer que tienen ese llamado apostólico. Ya después, pues, vemos un anuncio de coalición de apóstoles, y empiezan a reunirse, y ya les dicen, no, mire, no es que me profetizaron, que iba a ser apóstol, todo. Sí, yo veo un gran apóstol en usted. ¿Sí? Y sigue todavía ese lavado de cerebro. Y estas personas pues ya empiezan a tomar sus cursos, en 3 meses ya eres doctor. ¿No? Tome el curso en 3 meses, pero le cuesta tanto, en euros por favor. ¿No? Y sí, la persona empieza y pues ya son cursos de cómo ser profeta, cómo ser un pastor, apostólico y usted es hijo de un rey y pues va a tener los grandes ministerios, hoteles, entonces se merece lo mejor. ¿Sí? Entonces empiezan a levantar el ego y efectivamente, pues como hay problemas en el corazón de avaricia, entonces esto es atractivo. Aquí me pego en esta coalición, ¿no? Y total de que sí, pues empiezan, tienen carisma, hay personas que tienen carisma,
y empiezan a invitar a la gente, ¿no? Y empiezan a hacer ya su iglesia, ¿sí? Ya como están en una coalición apostólica, pues ya son los papas, ¿no? Y ya después empiezan a saber a la gente que están ahí. Y ya dicen, no, pues yo apóstol creo que tú eres la profeta, el profeta. Y entre ellos empiezan a ilusionar. Sí, son ilusiones, son fantasías, porque la persona, o sea, si son carismáticos que tienen ese don, ¿no? Y dicen cosas, revelaciones que son fantasías. No estudian la escritura a profundidad, no tienen pues bases doctrinales, no tienen esa formación, y es más, son los teólogos, o sea, ¿estudian teología? No. ¿Sí? Y empiezas a hablar con ellos y ellos se ofenden, ¿sí? Lo que dice el maestro Cris. Entonces ellos dicen que nosotros tenemos que ser el apostolado, pero nosotros no podemos aceptar una casita, unos zapatos usados, o sea, no, o sea, nosotros de marca. Y yo tuve un caso en el cual una persona muy conocida, yo soy contadora y fue mi cliente, empezó a facturar mucho, pasó un año y él en cerrar fueron 2 millones de pesos. Vino su crisis y dijo, ay, yo cerré, me prometieron que iban a tener 4 veces más. Y ahora resulta que le daba todo un y no veo la cosecha de lo que le dijeron. Y fue para el apóstol. El apóstol dijo, pues mira, yo te voy a prestar, pero me tienes que dar un 3% de interés por lo que yo te voy a prestar. ¿Pero qué crees? Si hubieras venido ayer, hubiera prestado, pero ahorita ya no hay, para el perdí. Y este hermano se dedicaba a dar, hospedar, a dar todo, la iglesia no pagó nada, a dar todo. Y nunca cambió nada. Este hermano estaba a punto de suicidarse. Dijo, es que no veo lo que me prometieron en ese tiempo este es el tiempo. Y ya pasó casi medio año, y estoy acá. Y se nos desapareció un día. Al otro día ya llegó, pero así como que quería. Ahí es el problema, ¿sí? Ese es el problema. Esos falsos también profetas. Sí, porque se vuelven muy parecidos a par de sufrir, ¿no? Pero otra de las cosas que resalta en lo que comenta Fabi es el problema de lo que se llama la sucesión apostólica. Unos a otros, los que se llaman apóstoles, se apoyan, hablan bien de ellos, se profetizan, se regalan espadas, literales, espadas y reconocimientos y otras cosas. Y entonces la pregunta es, ¿y quién es verdaderamente un pastor? Al que lo nombró el apóstol. ¿Y quién es verdaderamente un apóstol? Al que lo han reconocido otros apóstoles. Y en la Biblia no hay eso. Es una doctrina católica que dice, ¿quién es un verdadero sacerdote? Para el catolicismo es un gran problema, ¿no? Porque cuando tú vas a orar por el pan para que se convierta realmente en cuerpo de Cristo, tendrías que ser un sacerdote auténtico. ¿Y quién es un sacerdote auténtico? El que lo ordenó el obispo, o sea, el apóstol. ¿Y quién es un obispo auténtico? El que lo ordenó el papa. Entonces, por eso la doctrina de que desde Pedro los papas han sido ininterrumpidos y han nombrado a los obispos, y los obispos en sí han nombrado a los curas, ¿no? Todo esto es falso, porque el papado no empezó hasta el siglo VI, porque hubo papas falsos, porque hubo épocas sin papas, hubo épocas con 3 papas al mismo tiempo. Entonces, históricamente la sucesión apostólica es una falacia, pero teológicamente también, ¿no? ¿Por qué? Porque, de acuerdo con la Biblia, el que da el llamamiento es el Señor. Y la iglesia reconoce a través de la imposición de manos. No es que tiene que venir un apóstol para que yo sea verdaderamente un pastor, o yo tenga que ser nombrado por otros apóstoles para ser un apóstol de veras, ¿no? O sea, noten que seguimos copiando una serie de cosas, ¿no? Se mencionó algo también muy importante, creo que fue el hermano Omar, los 5 ministerios. Aunque una lectura
primera del texto parece hablar de 5 ministerios. Esa lista no pretende fijarlos así como 5. Porque miren, en primer lugar, si ustedes van a Corintios 12 al 14, hay muchos otros ministerios, ¿no? Y no se pretende limitar el número. Como Dice. pastor y maestro. Un pastor forzosamente debe de ser un maestro. Exactamente. O sea, no se pueden ser 5. Si nos ponemos radicales serían 4. Y serían menos, porque miren, esos 5, mal entendidos, se han manejado así. La poderosa mano de Dios, los 5 dedos. Humillados, pues, ¿no? El texto. Exactamente. Al tratar de exaltar la autoridad del hombre, ¿no? Que el gordito es este y que el chaparrito es el tal. Sí, el apóstol es el gordito, que es independiente y es más fuerte que los demás. El profeta es el que señala, ¿verdad? El evangelista es este que sobresale, porque pues, todos lo conocen, ¿no? Billy Graham. Y estos dos que tienen un mismo hueso del que dependen, pues es pastor maestro, ¿verdad? Dicen que el anular es porque tiene el anillo y está casado con la iglesia. Ah, bueno. Y luego este chiquito, el maestro, porque pues, aunque es el chiquito, ¿verdad? Pues para que agarres bien. No, también porque con el pequeño es más fácil destapar los oídos para que se escuche. Ah, qué barbaridad, eso está peor. Clase de cotonete el maestro. El problema es que pensamos que maestro es como el maestro de escuela dominical, ¿verdad? Ah, sí, usted da la clase de escuela dominical. Entonces, el maestro está a kilómetros del apóstol, ¿no? ¿Quién quiere ser maestro? No, nadie. Yo quiero ser apóstol. O profeta, ya mínimo. Pero ahora, si mi esposa profetiza y yo apóstol, entonces ya estamos bien, ¿verdad? En realidad, miren, está hablando de ancianos. Y el anciano es un pastor, y en la medida en que es un pastor, es un maestro. ¿Quién es el pastor que alimenta sin enseñar? ¿Y quién es el que enseña sin pastorear? Una cosa implica la otra, ¿no? Entonces, pastor maestro es la misma cosa. Ahora, profeta, vuelvo a Hechos 3:1. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. No se mencionan profetas y maestros, ¿por qué? Porque finalmente los ancianos solo se dividen en 2 modalidades. O se es profeta o se es maestro. ¿Quién es profeta? Y eso lo vamos a ver en homilética, ¿no? Nos toca en la tarde la clase de homilética. Profeta es el que consuela, el que anima. Hechos 15 es muy claro, ¿no? Como dice, como Judas y Silas también eran profetas, así como Bernabé. Consolaron a la iglesia con la abundancia de palabras. Entonces, cuando alguien predica, y su predicación, más que enseñanza, es ánimo, es exhortación, es consolación, él es un profeta. Recuerden, y esto es otro tema, el profeta no es el que anticipa el futuro, no es el que adivina, no es el que predice, sino el que trae un mensaje de parte de Dios, ¿no? Exactamente, de parte de Él. Entonces, el que habla de parte de Dios para consolar es un profeta. Un buen ejemplo es Bernabé, porque Bernabé no se llamaba Bernabé, se llamaba José, ¿verdad? Barnabí en arameo quiere decir hijo del profeta. Y según Hechos 6, hijo de consolación. ¿Por qué? Porque el profeta consuela. Y entonces vemos a Bernabé yendo a buscar a Pablo para animarlo, para ir a Antioquía, y vemos a Bernabé tratando de rescatar a Juan Marcos y exhortando a los que querían irse allá a judaizar. O sea, Bernabé es un consolador, un hermano que anima a los demás. Ese es un profeta. Y un maestro, pues es el que cuando predica, enseña la palabra. El que tiene el don de ciencia. Se menciona en Corintios 12 como el don de ciencia, ¿verdad? Entonces en Antioquía había los que tienen don de ciencia y los que tienen don de consolación. Y eso, todos los que estamos aquí somos ancianos. Entonces usted, cuando usted predica, termina dando una clase, usted es maestro. Y si cuando le invitan a dar una clase, está predicando, usted es profeta. ¿Verdad? Así de sencillo es. Todos somos una de esas 2 cosas. Ninguna de esas 2 cosas es poco valiosa. Lo que sucede es que cuando un maestro o un profeta
son enviados afuera de la localidad, entonces son eso, enviados, o sea, apóstoles. Pablo era un maestro, ¿no? Y Bernabé era un profeta. En el momento en que fueron enviados, fueron apóstoles. Entonces, en realidad, los 5 ministerios se reducen a 2, desde la tarea que tenemos, ¿no? Consolar o enseñar. Y se reducen a 2 desde la localidad, o dentro de la localidad, como el evangelista y el pastor maestro, o extralocalmente, como el enviado. Entonces, no son 5, de ninguna manera, ¿no? Hay que empezar por hacer exégesis de ese pasaje, porque si no, pues nos van ya de entrada y nos van a meter un gol, ¿no? ¿Ah? Sí. Bueno, entonces, sí necesitamos apóstoles, si los entendemos como hermanos maduros, ancianos, que hay que enviar a evangelizar, a formar nuevas congregaciones. Van a ir a donde el Señor los lleve. Tienen también la función de enseñar. A enseñar, en las iglesias que los reciban. Porque piensen, por ejemplo, ahí en Corinto, dice, no, que yo soy, que yo de Pedro, pero yo que de Apolos. Quiere decir que Corinto era una iglesia abierta a la visita de cualquier enviado, ¿no? Y eso es bueno. Imagínense que cualquier iglesia me da permiso de ir y darle una enseñanza. Eso es lo que necesitamos. Ahora, lo que no debemos hacer, eso sí, como iglesia, aceptar al que no probamos primero. ¿Sí? Hay quien ha perdido su iglesia o se la han dividido porque invitó a predicar a uno que ni conocía. ¿Verdad? Déjate un brasileño, ¿no? La otra, la responsabilidad de los apóstoles, y esto también es muy importante, en la Biblia nunca se usa la palabra cobertura, ¿no? Incluso yo la usé al principio, ¿no? La teología popular, ¿no? Exactamente. Nació en Elim. Ellos lo pusieron de moda. Nació en Elim. Porque un versículo de algún profeta, que no recuerdo en qué pasaje, dice, sobre toda persona habrá dosel, algo así. Un dosel, como una tienda. Entonces todos tienen que tener encima una autoridad. Todos tenemos que tener encima una autoridad, eso es cierto. Pero que la autoridad sea un apóstol, eso ya es otra cuestión. ¿Quién debe ser la autoridad? Pues mis padres, si soy menor de edad y soltero. Mi esposo, si soy esposa. Mis gobernantes, si soy ciudadano. Mis pastores en plural, soy oveja, ¿verdad? Y los otros ancianos y apóstoles, si soy anciano, ¿no? Pero no un apóstol. O sea, si yo soy anciano, tengo que reconocer a los otros ancianos y a los apóstoles como colegio, como mi autoridad, pero no una persona, no una. Porque no hay modelos en la Biblia así, ¿verdad? Siempre Hechos 15 es el modelo, ¿no? Hay un problema. Los judaizantes dicen que guardemos la ley. No basta con lo que diga Pablo, no basta con lo que diga Pablo y Bernabé, ni siquiera los ancianos de Antioquía. Tienen que ir a Jerusalén, donde se juntan todos los apóstoles, todos los ancianos, y hacen un concilio, ¿verdad? Esa es la autoridad máxima de la iglesia, es el concilio, ¿verdad? Porque hemos querido llamarnos, entre otras cosas, concilio de comunidades, porque cada uno de ustedes es miembro de una comunidad. Y para reconocer la unidad y cuando tengamos necesidad doctrinal o lo que sea, pues ¿qué necesitamos? Hacer concilio, conformarnos como concilio para que no haya una autoridad humana, la cabeza es Cristo, ¿verdad? Y entonces, en la Biblia no tenemos ningún ejemplo de coberturas. O sea, Pablo fundó iglesias, ¿no? Pero ¿dónde dice que eran las iglesias de su cobertura? El caso de Corinto, ¿verdad? Donde dice, a ver, en la carta a los Corintios debería decir, ¿cómo que de Pedro, de Apolos, si la cobertura de ustedes soy yo? ¿Verdad que no dice eso? Pablo dice, no, está bien que esté Pedro y Apolos y yo también, pero ustedes son de Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos un regalo para ustedes. Cada quien con su función.
con su función. Y nosotros somos la luz del mundo. Porque en vez de que Pablo se hospedara en hoteles 5 estrellas y todo eso, nos da la lista de sus sufrimientos, ¿no? Desvelos, de caminos, hambres, apedreados, encarcelados, etcétera, etcétera. Entonces, el sello de un apóstol, el primer sello de un apóstol es el fruto del Espíritu Santo. Si en alguien que se dice apóstol vemos soberbia, orgullo, avaricia, agresividad, intolerancia, deseo de dominio, ya táchenlo, ya no lo vayan a invitar a su iglesia, mucho menos si cobra, ¿verdad? La segunda prueba de que es un apóstol es que ha tenido fruto, viene de una iglesia que lo reconoció, que lo mandó. ¿Tú por qué eres apóstol? No, es que a mí Dios me lo reveló. Pues no, eso deja mucha duda, ¿no? Tú tendrías que ser el resultado de un envío de una iglesia local en la que vio tu fruto, en la que tú maduraste, en la que tú demostraste ese llamado que tienes. Tercero, pues es una persona que evangeliza y sufre por el evangelio. Si no sufre por el evangelio, si no es paciente con las ovejas, si nadie lo persigue porque pues, con todos quiere quedar bien, entonces hay que dudar, ¿verdad? Y además que un apóstol no lo vamos a recibir solo, porque el modelo es mínimo 2. Si enviamos a alguien, no lo enviamos solo, no lo debemos enviar solo. Debemos enviar cuando menos 2, ¿verdad? Y así deberían de caminar los apóstoles. Imagínense, con estos parámetros la mayoría queda fuera, ¿no? Y si le decimos a apóstoles muy famosos, bueno, tú tienes que venir pero con otro, porque son iguales. Va a ser doble el cobro, va a decir. ¿Eh? Va a ser doble cobro. Eso va a ser lo peor, ¿verdad? Entonces, eso es importante que veamos cuál es el carácter de unos auténticos apóstoles, ¿no? Y lo importante, ¿no, Cristian? Que mencionabas una palabra, ¿no? Que son un regalo de Dios para la iglesia. Es una bendición que haya apóstoles en la iglesia que cumplan verdaderamente con esa función. Y lo que se decía, si es un regalo es porque Dios ha dado su Espíritu Santo, lo ha regalado, y con el Espíritu Santo vienen esos dones que capacitan para esa función. Porque yo no dispuesta seguiría siendo soberbio, seguiría siendo codicioso, no amaría tanto. Pero en el Espíritu de Dios surge ese amor para entregarse, para hacer eso, ¿no? Ser un regalo de Dios a su iglesia. Claro. Y como decía Jesús ahí en Mateo, ¿no? Mucha gente va a negar que le llamen rabí, ¿no? Decía, uno es vuestro maestro, el Cristo, ¿no? A muchos les pagará que le digan Señor, pero uno es vuestro Señor, el Cristo. Y yo pensaba ahorita, ¿hasta qué punto es representativa la función pastoral y apostólica de Cristo en cada uno de nosotros? Porque a veces si nosotros nos viéramos como representantes, no como exactamente, yo no soy el pastor de Cristo. Entonces soy un representante de Cristo en la medida en que me ajusto al carácter de Cristo. Eso es muy importante porque miren, a veces los conflictos en reuniones de pastores es porque unas ovejas de mi iglesia ya se fueron contigo. Y tú no las rechazaste, no me las rebotaste, entonces yo ya me enojé contigo. No somos dueños de las ovejas. Las ovejas son adultos, son libres y pueden ir a donde quieran, ¿no? Entonces eso de que regrésame mis ovejas o por qué recibiste a fulanito, a sutanito que se fueron sin mi permiso. No nos podemos enseñorear de la iglesia. Entonces, los apóstoles, cuando son auténticos, tienen que reconocer al presbiterio. Yo no puedo llegar a una iglesia si el presbiterio no me invita. Y si me invita, yo tengo que sujetarme a lo que ellos me digan, ¿verdad? Si ellos me dicen esto es así, esto es asado, estos son los horarios, yo los tengo que obedecer. Si me dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí, pues hasta aquí, o sea, no puedo ir más allá, ¿verdad? Una aclaración. Las ovejas van a regresar a su rebaño. Sí. Los gatos no. Los gatos se van para siempre. Pero es real esto de los pleitos por ovejas, ¿eh? No, pero esa es la aclaración porque yo pastor
6. Se revolvían todos. Pero a la hora de ir a la casa de cada quien Sabía dónde. Sabía dónde. Quizá el otro problema es cuando el pastor no es pastor y el otro ya no regresa, ¿verdad? Pues allá hay más pastos. Pues sí. Hablando del regalo de Dios, personalmente le agradezco a Dios por la vida de Cristo, la doctrina que tenemos como comunidad. Así que no la tiene mi mamá, muchas gracias. Es importante que, como dice, ¿no?, la Escritura, y volvemos a la Escritura que nos va a conducir, dice que ser imitadores de aquellos que por la fe alcanzan la promesa, ¿no? Que tengamos en consideración a aquellos que nos dan el testimonio de que son verdaderos siervos de Cristo. Sí, Pablo llama, ¿no?, dice, ser imitadores de mí en la medida en que yo estoy imitando a Cristo. Como yo lo imito, es la medida, imítalo tú. Entonces, imitar la fe pues es bueno, ¿no? Y tenemos reconocimientos que hay que reconocer, que pues es bueno imitar en muchos aspectos esto que se está haciendo aquí, ¿no? Porque no es la obra de Cristo, es la obra del Espíritu de Dios que se está obrando en la vida de Cristo, pero que también te llama a mí y a cada uno de nosotros a estar en este concilio y hacer la obra de Cristo, que de la iglesia es de Cristo. Se mencionaba, ¿no? Él la compró con su propia sangre. Nosotros somos supervisores y representantes de quien en determinado momento se aparecerá el príncipe de los pastores, que es Cristo, y entonces recibiremos cada uno recompensa de nuestra labor. Si hemos perdido ovejas, pues vamos a tener que dar cuenta de esas cosas que hemos perdido. Me quedo pensando en la vida como sociedad, en la parte espiritual, a través de estos 5 ministerios y los dados, la iglesia tiene una continuidad. Pero ¿qué pasa en esa sociedad donde en las empresas la gente más madura, con mayor conocimiento, rebasando cierta edad, es influida por jovencitos que no tienen experiencia, y ahí es a dónde vamos con la sociedad? Y yo creo que otro problema que sería muy bueno tratar es el problema que las redes apostólicas, los pasos apostólicos, lo que están buscando en la iglesia es un cúmulo de riqueza. De hecho, ellos buscan que todas las propiedades que ellos compraron son fruto del esfuerzo del trabajo de los hermanos pasen a su nombre. Y de esa manera, ya no hablo que continúe, ¿no? Por ejemplo, pues hay apóstoles que dicen, desde el ya la iglesia ya no tiene pues lo ve, ya ve, entra el dinero en mis bolsillos y la iglesia se quedó donde fuera, porque yo ya me quedé con su propiedad, ya me quedé con eso. Sí, así ha sido. Miren, si llegamos a fundar una congregación, debemos seguir los modelos de Bernabé y Pablo. Ellos les nombraron ancianos y ya, ¿verdad? O sea, algunos no los volvieron a ver porque ya en el tiempo no se los permitió, ¿no? Esas iglesias, cada iglesia formada debe reconocerse como una iglesia autónoma, ¿sí? No es mi iglesia, es una iglesia autónoma. Si tengo oportunidad de visitarla o otro hermano tiene oportunidad de visitarla, qué bueno, ¿no? Mientras Dios nos dé esa oportunidad, qué bueno, pero no significa que somos los dueños, no significa que ya tenemos la lista de las que son nuestra cobertura, nuestra diócesis. Por eso hablaba yo del paralelismo entre el obispado católico y el nuevo apostolado, ¿no? Aquí traía lo de eclesiología, un poquito, ¿no? Cómo se conforman, en qué momento es una misión y en qué momento pasa a ser una congregación formal. También en asuntos de gobernación, también hay puntos que hay que cubrir, porque define familia. ¿Cuántas familias tienes? De hecho, las asambleas de Dios, por ejemplo, tienen como requisito que para ser iglesia deben de ser mínimo 15 familias. De 10 a 15 familias. O sea, son requisitos obviamente, digamos que, ¿cómo llamarlo? Contemporáneos, por necesidades del mantenimiento del ministro. Pero aquí, al escuchar un poquito a Ari, por ejemplo, lo que comentan, también me surgió
con humildad y con mucha reconocimiento, porque a veces la formalidad de la que a veces nos tratamos es muy, nos impide abrirnos a las necesidades de nuestras comunidades. Yo le preguntaba aquí dónde viven. Aquí hablamos de que la iglesia tenga gobiernos, tenga ancianos, pero finalmente a veces nosotros, cuando hay que tomar más decisiones, yo no tomo y ese es todo, las iglesias se colectivo, se hace organizar. Y a mí me gustaría vivirlo, porque una vez preguntaba acerca del diezmo, porque estaba yo poniendo las bases en nuestro ministerio, que está empezando a crecer, y entonces obviamente hay que tener estatutos para saber cómo se van a manejar a nivel pastoral los colaboradores, pero sí tiene que ver mucho con un corazón piadoso. Un corazón piadoso que pudiese reconocer lo que decía la señora Ari, lo que decía la mujer, porque aquí no habla tanto de no habla de alguien que podría reconocer otro punto que te dé un consejo, hay que ser unos siervos humildes o un corazón privilegiado para poder escuchar. También esos ancianos que también hayan tenido ya un tiempo de servicio y también de testimonio. Sí, es cierto, miren, yo pienso que una iglesia, en un sentido amplio, donde están 2 o 3 ya es iglesia, ¿verdad? No se requiere más formalidad. 2 o 3 en su nombre, ahí es iglesia. Pero cuando esos 2 o 3 o 20 o los que sean, se va a reunir periódicamente y va a requerir cierta organización para sus trabajos formales, yo creo que en la medida en que tiene ancianos, ya podemos considerarla una iglesia, ¿no? Mientras las iglesias que llevaron el Evangelio o los apóstoles que la fundaron, no les han nombrado ancianos, de alguna manera ellos siguen dependiendo, ¿no? Pero cuando se reconoce que hay algunos hermanos maduros, 2, 3, 4, que ya se van a hacer cargo y son responsables, tenemos que tener la fe, porque a veces nos falta fe, ¿no? No, pero si no estoy yo, no, o sea, ¿qué buscaban? Perdón. Que están esperando allá afuera. Bueno. Entonces, es importante esa autonomía y sí, yo creo que todos tenemos que caminar hacia el tener varios ancianos en la iglesia y los diezmos pues se tienen que repartir. Precisamente como que todo embona, ¿no? Para no caer en esa codicia, ¿verdad? Tengo una iglesia muy grande, yo soy el único pastor y todos para mí. No, o sea, si ya la iglesia ha crecido, se requieren más ancianos. Obviamente, si ha crecido hay más ingresos, entonces alcanza para más ancianos. Y hay un momento en que no solo ancianos, sino músicos, que llamamos músicos profetas, ¿no? O hasta diáconos que se requiera, si es una iglesia muy grande. Es todo un equipo que puede sostenerse sin que nadie viva de manera lujosa, ¿no? No, de manera parecida, de preferencia a la congregación. Porque si voy a una congregación muy pobre, tengo que vivir como ellos, ¿no? No puedo yo en lo cómodo, ¿verdad? Y ustedes los pobres, o sea, pues sí, tiene que ser. Bueno, ya creo que ya nos quedan muchas cosas en el tintero. Si Dios quiere, las irán saliendo, porque si Dios quiere, en la próxima reunión hablaremos de los profetas, el ministerio profético, y van a seguir más cosas de los apóstoles, ¿no? Entonces los esperamos la próxima.